Buenas tardes, mi nombre es Jacqueline Vallejo Zoilo. Algunos ya me conocen, soy alumna rentada de la Cátedra de Histología y Embriología 2 y también soy alumna de quinto año de la carrera de Medicina. Este video que vamos a ver hoy va a ser un video que se va a corresponder en el práctico número 10, que va a ser sobre sistema digestivo, en el cual vamos a hablar sobre tubo digestivo y glándulas anexas. Si bien este video en realidad se va a basar más en lo que es tubo digestivo, vamos a mencionar las glándulas anexas, pero vamos a tener otro video en el cual vamos a profundizar más sobre ese tema. ¿Sí? Bien. ¿Cuáles son los objetivos que vamos a tener con este video? En el cual vamos a ver más que nada el tubo digestivo. Vamos a tener como objetivos comprender cómo está organizado el sistema digestivo, primero y principal, estudiar la organización estructural del tubo digestivo y reconocer las distintas funciones de cada porción. Ahora bien, tenemos esta imagen, pero primero voy a hablar del tubo digestivo como generalidades. El sistema digestivo, como ya dije, está formado por el tubo digestivo y las glándulas asociadas a este tubo digestivo. Todo esto en conjunto se va a encargar de el transporte de agua y alimentos, su digestión, absorción y excreción. El tubo digestivo, por su lado, se va a extender desde la porción más proximal del esófago, va a recorrer todo acá, va a tener distintos diámetros, distintas formas, a medida que recorre toda la longitud del tubo digestivo, hasta llegar a la porción más distal del conducto anal. ¿Sí? Este tubo digestivo, a su vez, va a estar asociado a ciertas glándulas anexas, como lo son el hígado, el páncreas, las glándulas submaxilar, sublingual, la parótida, ¿sí? Que van a ayudar justamente a las funciones que tiene el sistema digestivo, ¿sí? Sin embargo, ahora nos vamos a basar en el tubo digestivo. Como ya dije, es un tubo hueco, que en su longitud va a tener diámetros variables, ¿sí? Pero va a presentar la misma organización histológica en toda su longitud. Su pared va a estar formada por 4 capas distintas desde la luz hacia afuera. ¿Sí? Vamos a tener que la primera capa va a ser una capa mucosa, en la cual vamos a encontrar el epitelio, ¿sí? Tejido conjuntivo por debajo del epitelio, que se va a corresponder a la lámina propia, ¿sí? Como vemos acá. Vamos a encontrar, y por debajo de la lámina propia, la muscular de la mucosa, ¿sí? Como vemos allí. Seguida esta capa mucosa que va a tener esas tres estructuras, o sea, en la mucosa vamos a encontrar, como ya dije, el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Seguida la mucosa vamos a tener a la submucosa, que va a estar formada por tejido conjuntivo, ¿sí? Como vemos acá, va a estar formada por tejido conjuntivo, en el cual vamos a encontrar en algunas porciones glándulas, ¿sí? Glándulas de la submucosa, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, y vamos a encontrar el plexo de Meissner, el plexo submucoso de Meissner. En algunos preparados se puede ver, en otros no, pero es importante saber que existe ahí, que existe y está ahí, digamos. Seguida la submucosa, vamos a encontrar a la muscular externa, ¿sí? Vamos a tener a la muscular externa de la porción del tubo digestivo que estemos estudiando. Por ejemplo, acá tenemos la muscular externa del estómago, acá la muscular externa del intestino delgado, la muscular externa del intestino grueso. Generalmente en la mayor parte del tubo digestivo, la muscular externa va a estar compuesta por dos disposiciones de fibras, una circular interna y una longitudinal externa. Sin embargo, hay en algunos órganos que vamos a encontrar una tercera capa con una disposición distinta, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo a medida que vaya pasando este video, ¿sí? Por último,
seguida de la muscular externa, vamos a encontrar a una serosa o adventicia. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos estructuras, serosa o adventicia? Ambas tienen tejido conectivo y vasos, ¿sí? Sin embargo, en la serosa vamos a tener un epitelio que lo reviste, que va a ser un epitelio plano simple, que va a tomar el nombre de mesotelio, ¿sí? Esta serosa va a estar casi a lo largo de todo el tubo digestivo. Sin embargo, la porción torácica del esófago, como vemos aquí, que va a ser más o menos esta porción, va a estar rodeada de adventicia. Luego vamos a ir viendo por qué, a qué se debe esto. Ahora, a modo de repaso, para entender más o menos la organización estructural de la pared del tubo digestivo, vamos a tener la luz, una mucosa, en la cual vamos a encontrar el epitelio, la lámina propia y la muscular de la mucosa. Luego vamos a tener una submucosa con tejido conectivo. A su vez vamos a encontrar glándulas en algunas porciones, el plexo submucoso de Meissner, vasos linfáticos, sanguíneos, etc. Luego vamos a tener a la muscular externa, la cual va a tener dos disposiciones de fibra casi en lo largo del tubo digestivo. Hay en porciones en las que va a ser distinto y eso vamos a ir viendo. Entre estas dos disposiciones, como yo dije, vamos a tener en la mayor parte dos capas musculares externas, una circular interna y una longitudinal externa, y entre el medio de estas capas vamos a encontrar fibras nerviosas que se van a corresponder al plexo mientérico de Auerbach. Dato importante, en algunos preparados se puede ver, y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de este video. Y por último, luego de la muscular externa, vamos a tener entonces a la serosa o adventicia, que la adventicia vamos a tener en la porción torácica del esófago, y luego, por debajo, vamos a tener casi en toda la extensión del tubo digestivo, serosa. Bueno, comencemos con el primer tema. Hola chicos, mi nombre es Melina Intile, soy estudiante de tercer año y ayudante alumna adscripta de la Cátedra de Histología y Embriología 2. Este es el inicio de su 10º práctico de sistema digestivo y yo les voy a hablar de esófago, un órgano que forma parte del tubo digestivo y tiene como función comunicar la faringe con el estómago y transportar o dar paso al bolo alimenticio. El esófago es un órgano muscular, hueco, situado en el mediastino posterior por delante de las vértebras, relacionándose anteriormente con la tráquea. Mide aproximadamente 25 centímetros, está compuesto por 3 segmentos, un segmento cervical, un segmento intratorácico o torácico y un segmento abdominal. El esófago se convierte en abdominal una vez que atraviesa el hiato esofágico del diafragma. Esto es importante que lo recuerden más adelante para comprender unas particularidades de la estructura histológica del órgano. Ahora les voy a mostrar este esquema que es un dibujo del órgano cortado transversalmente. En el microscopio lo que vamos a ver es un corte transversal del esófago con una luz central, irregular o estrellada, con numerosos pliegues formados por la mucosa. El esófago, como todos los órganos del tubo digestivo, posee 4 capas distintivas. La mucosa, que es la capa más interna, dividida a su vez en el epitelio de revestimiento, que es la porción más interna que limita con la luz, la lámina propia, que es una delgada capa de tejido conectivo laxo, y la muscular de la mucosa o muscularis mucosae, que le da independencia en la contracción a esta capa del órgano. Por debajo tenemos la submucosa, formada por tejido conectivo denso o irregular o no modelado, y por debajo de la submucosa encontramos a la capa muscular de la mucosa compuesta por haces de fibras musculares dispuestas en 2 direcciones distintas, conformando 2 subcapas. La más interna, que es circular interna, que al estar cortada transversalmente en el preparado las vamos a ver longitudinal, es decir, el esófago al estar cortado transversalmente, el corte va a pasar longitudinalmente por las fibras circulares. Por eso es que se van a ver de manera longitudinal. Y la capa más externa formada por fibras dispuestas de manera longitudinal que al cortarlas transversalmente van a mostrar un corte transversal de las fibras.
En el medio de las dos capas de músculo vamos a encontrar tejido conjuntivo e inmerso en ese tejido va a estar el plexo de Auerbach, que son estas cosas amarillitas que se ven acá, que están representando cuerpos neuronales. Y finalmente, en la capa más externa de tejido conectivo que recubre el órgano, se va a denominar adventicia, en la porción del órgano anterior a su paso por el diafragma, y serosa una vez que el diafragma atraviesa una vez que el esófago atraviesa el diafragma y se convierte en abdominal, pasando a estar recubierto por peritoneo visceral. En la microscopía, al 4x vamos a recorrer el preparado para tener una visión panorámica del órgano y ya a este aumento vamos a poder distinguir las capas. Recuerden siempre en este tipo de preparados, primeramente posicionarse en la luz para después ir reconociendo cada capa de adentro hacia afuera. Quiero hacer hincapié y mencionar esta franja basófila que está revistiendo la luz del esófago, que se va a corresponder con el epitelio plano estratificado no queratinizado. Siempre hay que relacionar la estructura con la función. Que el esófago tenga un epitelio plano con múltiples capas se debe a que este epitelio le confiere al órgano resistencia ante el pasaje continuo del alimento. A este aumento ya vamos a poder distinguir bien las capas. Por debajo de este epitelio encontramos tejido conjuntivo laxo que corresponde a la lámina propia y podemos diferenciar algunos haces de fibras musculares que van a constituir el límite entre la mucosa y la submucosa. Miren la diferencia entre esta zona y esta zona. Ya en esta porción que estoy señalando con mi cursor encontramos tejido conectivo denso, no modelado. Deja de haber un predominio celular para comenzar a ver un predominio de fibras y empezamos a ver múltiples luces. Por ejemplo, esta luz que corresponde a un vaso sanguíneo, miren el contenido hemático en su interior, o esta otra que va a corresponder a un conducto excretor, que se corresponde con la submucosa. También podemos ver ya al 4x estas estructuras muy interesantes, bien organizadas, túbulos acinares que corresponden a las glándulas esofágicas propiamente dichas. Se tiñe su citoplasma muy pálidamente con eosina por su contenido mucoso que va a contribuir a lubricar la luz del esófago. Y podemos encontrar, por ejemplo, esta luz dilatada, sumamente amplia, que se corresponde con un conducto excretor. Y capaz pregunten, ¿cómo diferencio yo un vaso sanguíneo de un conducto excretor? Y es que el conducto excretor va a tener un epitelio plano estratificado. Noten el grosor de esta capa de células basófilas que rodea, que reviste la luz del conducto. Seguimos recorriendo el preparado al 4x, diferenciando la mucosa de la submucosa, el epitelio, y ya podemos empezar a ver la muscular propia. Noten acá ya al 4x lo bien que se ve, la diferencia entre la capa mucosa, tejido conectivo denso, luces, glándula, vaso sanguíneo, tejido linfático, y cuando pasamos a la capa muscular propia con una enorme predominancia de fibras musculares. Noten la diferencia entre esta porción de la capa muscular propia, que corresponde a la circular interna, fibras circulares cortadas de manera longitudinal, y esta otra porción que se corresponde con la capa longitudinal externa, fibras que están cortadas de manera transversal y por eso se ven de esta manera más pequeña, más circular. Entre ambas capas vamos a encontrar tejido conectivo e inmerso en este tejido conectivo podemos llegar a ver al plexo mientérico de Auerbach, que es, bueno, un grupo de células neuronales. En el tercio superior del esófago vamos a encontrar fibras musculares estriadas. Ustedes ya saben, fibras musculares alargadas con múltiples núcleos periféricos de inervación voluntaria. En el tercio medio, las fibras musculares estriadas van a empezar a combinarse con fibras musculares lisas, que tienen un aspecto fusiforme y un núcleo central. Y ya en el tercio inferior del esófago, la capa muscular propia solamente va a estar compuesta por células musculares lisas. La característica de las fibras musculares que vemos en este preparado propiamente dicho, vamos a verlo a un mayor aumento al 10 y al 40%. Si seguimos recorriendo el preparado, seguimos recorriendo la capa muscular propia y nos vamos hacia la porción más externa, vamos a llegar a esta sección del preparado donde las fibras musculares comienzan a dar paso a cada vez mayor cantidad de tejido conectivo
que en algunas zonas incluso está desprendido del preparado. Esta es la capa más externa, que corresponde a la capa adventicia, que como yo les dije antes, es tejido conectivo denso que sujeta el esófago a las estructuras. Ahora nos vamos a dirigir hacia alguna zona de la mucosa, alguna zona con epitelio, y vamos a ir a un mayor aumento, a un 10 por. Como ya se puede ver con mucha mayor claridad, este epitelio plano, estratificado, no queratinizado, que reviste la luz del esófago. Noten cómo se pueden ver múltiples capas de núcleos y cómo los núcleos más externos, más basales, son más pequeños y están más juntos. Esto es porque la línea basal del epitelio está conformado por células cilíndricas o cúbicas más pequeñas con una relación núcleo-citoplasma mucho menor. Además, esta franja de epitelio es irregular. Esto es porque la lámina propia se mete en el epitelio a través de estas llamadas extensiones papilares. Presten mucha atención ya al 10 por cómo se puede ver cada capa de núcleos, hasta que llegamos a la masa externa compuesta por núcleos planos. Y por debajo de este epitelio, cómo se ve este tejido conectivo laxo, muy celular, con pequeñas luces que van a constituir vasos linfáticos, vasos sanguíneos y sobre todo tejido linfoide, que va a constituir la primera barrera de defensa hacia cualquier microorganismo que pudiera penetrar la mucosa. Noten nuevamente tejido conectivo laxo que va a conformar la lámina propia. Ahora vamos a ir a un sector de la mucosa y la vamos a llevar a un mayor aumento, a un 40 por, para ver de mejor manera cada fila de núcleos. Miren la porción más interna, esta línea de núcleos planos, ahusados, que se ven así por el corte que se hace a la célula epitelial plana. Noten cómo a medida que nos vamos hacia la parte más externa del preparado, la célula ya adquiere una forma más poligonal, pero siempre notar el estratificado. A medida que nos dirigimos hacia la parte más basal, vamos a notar que hay una mayor predominancia de núcleos y es porque la célula se va haciendo más pequeña y más cilíndrica o cúbica. Miren cómo los núcleos se ven redonditos. En la parte más basal se ven ovalados. Esto corresponde a células cilíndricas una al lado de la otra, con una relación núcleo-citoplasma mucho menor, y esto hace que haya diferentes niveles de basofilia en el mismo epitelio. Y noten cómo se ve muy bien el límite que hay entre esta línea de núcleos de células cilíndricas epiteliales y el tejido conectivo laxo por debajo que constituye la lámina propia. Todas estas células son células del tejido conjuntivo y glóbulos blancos. Siempre recorrer al 40 por cada zona que uno quiera ver con mayor detalle. Ahora bien, en la lámina propia del esófago es muy común encontrar estas estructuras de forma nodular, sumamente celulares y muy basófilas, que son los nódulos linfáticos, que son cúmulos de linfocitos. Es tejido linfoide nodular no encapsulado, como ya se vio en prácticos anteriores. Estas estructuras son muy comunes verlas en el preparado y ahora los vamos a llevar a un mayor aumento para verla con más detalle. Acá destaco esta luz, que es un vaso sanguíneo. Noten la gran cantidad de contenido hemático en su interior, de glóbulos rojos, delimitado por una capa de núcleos planos, que es el endotelio, el epitelio plano simple de los vasos sanguíneos. Esta es la última capa de células basales de la mucosa, y acá inmerso en esta gran cantidad de tejido conectivo laxo que compone la lámina propia, encontramos esta estructura nodular con múltiples células muy basófilas que corresponden a linfocitos. Acá nuevamente diferenciar lo que es el epitelio del nódulo linfático que está inmerso en la lámina propia. Ahora un 10 por, vamos a ir a un aumento menor, para recorrer por debajo de esta lámina propia donde se ve este nódulo linfático, la submucosa. Nuevamente un recorrido panorámico. Y vamos a llegar a esta capa
de tejido conectivo denso que está por debajo de la mucosa. ¿Qué hay que encontrar y qué hay que intentar ver siempre en la submucosa esofágica? Estas estructuras que son glándulas esofágicas propiamente dichas, túbulos acinares, eosinófilas pálidas, por estar cargadas de mucígeno o moco. Noten acá otra luz con un endotelio, un epitelio plano simple, contenido hemático en su interior, corresponde a un vaso sanguíneo. Ahora bien, estas estructuras glandulares las vamos a llevar a un mayor aumento. Y destaco acá también esta otra estructura que corresponde a un conducto excretor. Miren la diferencia entre este epitelio plano simple de un vaso sanguíneo y el epitelio plano estratificado, varias capas de células que corresponden al conducto excretor de la glándula. Ahora vamos a llevar una de estas estructuras a un 40 por para ver con mayor aumento las células. Perfecto. Noten cada signo glandular, la pálida tensión que posee, todo esto pálido, blanco, eosinófilo, muy pálido, es la secreción de la glándula, es mucígeno. Y estos son los núcleos que van a corresponder a las células que componen el acino. Compararlo con este vasito sanguíneo con un montón de glóbulos rojos en su interior y este epitelio plano simple. Las glándulas esofágicas propiamente dichas se van a encontrar en la submucosa de todo el esófago a lo largo de toda su extensión. También es posible encontrar glándulas similares en la lámina propia de la mucosa, que se van a denominar glándulas cardiales, pero solamente en algunas porciones. Muy bien, ahora vamos a abandonar la submucosa. Recuerden, se encuentra tejido conectivo denso, irregular, vasos sanguíneos, conductos excretores y las glándulas esofágicas propiamente dichas. Y vamos a pasar a ver a la capa muscular propia a un mayor aumento, a un 10 por. Ya a este aumento podemos empezar a visualizar los núcleos de las fibras musculares. Esta es la capa circular interna donde las fibras se pueden ver cortadas de manera longitudinal. Acá, si prestan atención, van a poder empezar a apreciar que cada fibra tiene múltiples núcleos periféricos, lo que nos da la pauta de que estamos en una porción del esófago en el tercio superior o en el tercio medio, dependiendo de si encontramos células musculares lisas o no. Porque recuerden que célula muscular que tiene núcleos periféricos múltiples es una célula muscular estriada. En el medio de estas fibras hay multiplicidad de tejido conectivo. Y ahora vamos a llevar a un 40 por esta capa circular interna. Esto es tejido conjuntivo. Y noten lo que le decía de las fibras. Miren, por ejemplo, esta fibra muscular fuertemente eosinófila, homogénea, con múltiples núcleos periféricos. Espero que estén viendo mi cursor. Núcleos sumamente basófilos, pequeños, periféricos. Y hay alguna que otra fibra, por ejemplo esta, que podríamos decir que tiene un núcleo central, así que yo me animo a decir que estamos en el tercio medio del esófago con una combinación de células musculares estriadas y lisas. Por ejemplo, esta célula de acá, miren este núcleo bien central. Vamos a seguir recorriendo un poco la circular interna, el 40 por, ver tejido conjuntivo. Y ahora vamos a pasar a la capa longitudinal externa. Como el microscopio se va moviendo. Presten la atención, miren ese vaso sanguíneo que pasó ahí. Y acá estamos en un 40 por, en la capa longitudinal externa, donde las fibras se ven cortadas de manera transversal. Miren, cada fibra que tiene una disposición longitudinal fue cortada transversalmente y por eso es que se ve así, como circulitos. Noten nuevamente que cada fibra tiene un montón de núcleos muy periféricos, pequeñitos y múltiples. Entonces, todas estas fibras corresponden a células musculares estriadas. En el tercio inferior del esófago, posiblemente lo que vean son
fibras musculares con la misma disposición, pero con un núcleo central, que no es el caso. Entonces, siempre prestarle mucha atención cuando estamos viendo fibras musculares a la disposición y la cantidad de los núcleos. Tejido conjuntivo en el medio. Y a medida que vayamos abandonando la capa muscular, vamos a ver a un 10 por la capa adventicia, tejido conectivo denso, pequeñas luces correspondientes a vasos sanguíneos. Y recuerden que el esófago, una vez que atraviesa el diafragma, esta última capa más externa va a cambiar y se va a convertir en serosa. Noten cómo se ve acá la disposición de las diferentes fibras colágenas del tejido conjuntivo. Y eso es todo. Espero que les haya servido. Muchas gracias. Bien, buenas tardes. Como ya algunos me conocen, yo soy Jacqueline Vallejos y les voy a presentar ahora el preparado de estómago. Bien, para entender el preparado de estómago, primero le tenemos que lograr comprender que el estómago es una porción dilatada del tubo digestivo, ¿sí? Que va a poseer tres regiones histológicas que son a las que le vamos a dar importancia. La región pilórica, que se va a corresponder con el píloro, ¿sí? La región cardial, que se va a corresponder con el cardias, y la región fúndica o fundus, ¿sí? Que va a ser una región que va a estar entre el cardias y entre el píloro, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de estas tres zonas, de estas tres regiones, mejor dicho? Es que vamos a encontrar, por ejemplo, en la región del cardias, en la parte más interna de la pared, las glándulas cardiales. En la región del píloro, las glándulas pilóricas. Y en la región fúndica vamos a encontrar a las glándulas fúndicas, justamente. A nosotros nos interesa más la región fúndica en este caso porque nuestro corte histológico va a estar dado desde la región fúndica del estómago, ¿sí? Es decir, desde el fundus. Ahora, si yo exploro la superficie interna del estómago vacío, puedo descubrir varios pliegues longitudinales, como podemos ver en esta imagen, en este esquema, ¿sí? Que van a ser rugosidades o rugaes, ¿sí? Estos pliegues son prominentes en esta región, ¿sí? Y sirve para adaptar a las capas luminales a la expansión y el llenado del estómago. Es decir, cuando el estómago está cargado, lleno, por decirlo así, esos pliegues se van a perder, pero cuando el estómago vacío vamos a ver los pliegues o las rugosidades. Bien, el estómago, para lograr entender la pared del estómago, sabemos que como es una porción dilatada del tubo digestivo, va a ser un órgano hueco, ¿sí? Va a tener una luz y su pared va a estar dividida en capas, la capa mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa, ¿sí? Como todas las capas, digamos, o sea, las capas del tubo digestivo que normalmente encontramos, digamos. En este caso, vamos a tener que en la mucosa vamos a encontrar estas fositas, estos orificios o fositas, se van a corresponder con las foveolas gástricas, ¿sí? Estas foveolas gástricas van a estar revestidas por un epitelio superficial. Luego se van a continuar en el fondo de las foveolas gástricas, se va a continuar con las glándulas gástricas, como vemos acá, ¿sí? Estas glándulas gástricas van a tener un cuello y un fondo, o parte principal, también se le puede decir. Entre la foveola gástrica y el cuello de las glándulas gástricas vamos a encontrar una región estrecha llamada istmo. ¿Cuál es la importancia del istmo? Que vamos a encontrar un tipo celular específico y muy importante, que ahora más adelante voy a mencionar. Ahora bien, entre glándulas gástricas vamos a encontrar estas regiones que van a tener tejido conectivo laxo, ¿sí? Y abundantes vasos que se van a corresponder con la lámina propia de la mucosa. Seguido vamos a tener a la muscular de la mucosa, o muscularis mucosae, ¿sí? Como vemos acá. Seguida a esta capa vamos a tener la submucosa, que va a tener tejido conectivo, abundantes vasos, etc. Luego vamos a tener a la muscular propiamente dicha del estómago, o sea, muscular externa.
que, como sabemos, en el estómago va a tener una capa oblicua interna, circular media y longitudinal externa, y eso se va a deber a la disposición de sus fibras de tejido muscular liso. Y por último vamos a tener a la serosa, que va a tener tejido conectivo, vasos, y va a estar cubierto por un epitelio plano simple que se corresponde al mesotelio. Bien, ahora, estudiando con mayor detenimiento lo que es la glándula gástrica, como yo dije, vamos a tener que entre la foveola gástrica y el cuello de la glándula gástrica va a estar el istmo. En el istmo vamos a localizar justamente a un tipo de células importantes que van a ser las células madre. Estas células madres van a originar otros tipos celulares que van a ser muy importantes para el estómago y para las funciones que tiene el estómago. Vamos a tener células, que estas células madres van a originar células, células parietales, células principales, células enteroendocrinas y células mucosas del cuello. Dentro de estos tipos de células, los que nosotros vamos a poder evidenciar al microscopio óptico con la técnica de hematoxilina eosina van a ser las células principales y parietales. Las células principales, sí, como bien sabemos, son células que se tiñen muy basófilas, se ve con una coloración intensa basófila debido a su gran contenido de proteínas. Va a tener al pepsinógeno, ¿sí? Luego vamos a tener las células parietales que se van a teñir de una forma muy eosinófilas, ¿sí? Se van a encontrar sobre todo en la parte más profunda de la glándula. Estas células van a producir ácido clorhídrico y factor intrínseco y van a tener abundante cantidad de mitocondrias, lo que les va a dar su tinción eosinófila. Van a ser células grandes de aspecto piramidal. Algunas veces se van a encontrar estas células binucleadas con un núcleo y en algunos casos con el núcleo bien esferoidal. Son células que se distinguen mucho, digamos. Por otro lado tenemos las células enteroendocrinas que producen gastrina. No las vamos a distinguir al microscopio óptico, pero es importante saber que están y se van a encontrar en la región del fondo, sobre todo, de la glándula gástrica. Y después tenemos, bueno, las células mucosas del cuello que se van a encontrar justamente en el cuello de la glándula gástrica, pero tampoco las vamos a poder distinguir bien con la técnica de hematoxilina y eosina. Una vez entendida la estructura de la foveola gástrica y de la glándula gástrica, vamos a pasar a ver el preparado que va a estar teñido con hematoxilina y eosina. Como vemos acá, vamos a tener que estas estructuras que vamos a ver acá, que se ven como fositas, justamente, se van a corresponder a las fositas o foveolas gástricas. Por lo tanto, podemos decir que este sector va a ser la luz del órgano, ¿sí? Entonces, si esto es la luz, vemos acá, todo esto es luz del órgano, como vemos. Entonces, todo esto va a ser el espesor de la mucosa, ¿sí? Como ven, todo esto es mucosa. Vamos a tener a las fositas o foveolas gástricas. Esto va a ser todo mucosa, ¿sí? Esta delgada línea que vemos ahí, que vemos acá, esta delgada, ven que acá está como delimitando esta región de la mucosa, va a ser la muscular de la mucosa, ¿sí? Que va a estar rodeando toda la mucosa. Por lo tanto, lo que se sigue con la muscular de la mucosa va a ser la submucosa, que como aquí ya vemos, va a poseer vasos y mucho tejido conectivo, abundante tejido conectivo. Vamos a tener vasos, ¿sí? Tejido conectivo abundante. Vamos a ver, acá se notan muy bien las fositas o foveolas gástricas, ¿sí?
que van a estar en la mucosa. Vamos a tener que todo esto es mucosa, esto es submucosa, ¿sí? ¿Ven cómo se dispone en forma de pliegues? Esto se debe a que el corte que se hizo de este estómago, por decirlo así, fue de un estómago vacío. Entonces, el aspecto que tiene la luz del órgano es como de pliegues, como un aspecto estrellado, como ven acá, ¿sí? Que tiene este aspecto. La mucosa se va a disponer en una forma en la que se está plegando, por decirlo así, sobre la submucosa, ¿sí? Vamos a tener mucosa, submucosa. Y acá ya vemos que cambia el aspecto. Entonces, como vemos, acá podemos comparar mucosa, submucosa, y esto que ya encontramos acá, es decir, ya estamos yendo hacia el exterior, va a ser lo que es la muscular externa, ¿sí? Como ven acá, todo esto es muscular externa. ¿Ven cómo se disponen en distintas formas las células musculares lisas? ¿Sí? ¿Ven cómo se dispone toda la muscular de distintas formas? Si comparamos esto con esto, vemos que están dispuestas de una manera distinta. Si recorremos, acá vemos, la muscular se continúa con el mesotelio, ¿sí? Como veíamos, ahí, si volvemos atrás, vemos cómo teníamos hoy la mucosa, la submucosa, esto es la muscular, esto que vemos acá es un artificio de técnica, ¿sí? Y esto que vemos acá, que se corresponde con tejido conectivo, va a ser lo que se corresponde a la serosa. Entonces vamos a tener mucosa, submucosa, muscular y serosa. Acá se encuentra un poco desprendida, el mesotelio se encuentra desprendido, pero eso se corresponde a la serosa, ¿sí? Si pasamos mayor aumento en la mucosa del estómago, pasamos a un 10 por, vamos a poder observar con mayor detenimiento las fositas o foveolas gástricas, como vemos acá. ¿Ven? Acá tenemos las fositas o foveolas gástricas que van a estar desembocando en la luz del órgano, ¿sí? Y que el fondo de las mismas se va a continuar, fondo de las fositas se va a continuar con las glándulas gástricas que van a llegar hasta la muscular de la mucosa. ¿Ven? Como las fositas o foveolas gástricas llegan hasta la muscular de la mucosa. Bueno, acá podemos observar el tejido conectivo, ¿sí? Abundante tejido conectivo. Vamos a ver la presencia de vasos, ¿sí? Acá podemos observar en la capa muscular cómo se disponen en distintas formas las fibras musculares, como pueden ver, ¿sí? Esta se corresponde a la capa longitudinal externa, como podían ver, por su disposición de las fibras. Bueno, volviendo a la mucosa del estómago, vamos a pasar a mayor aumento en lo que es la fosita o foveola gástrica y vamos a ver que va a estar revestida por un epitelio superficial que es el que va a estar en contacto con la luz. Como vemos, el epitelio va a ser un epitelio cilíndrico simple, secretor, mucosecretor, ¿sí? Como ven acá, cilíndrico simple por la disposición de los núcleos, ¿sí? Que se va a continuar, como dijimos, la fosita foveola gástrica va a estar revestida por este epitelio cilíndrico simple y luego se va a continuar con las glándulas gástricas que van a hacer esto mismo. Como pueden observar, la glándula gástrica, ¿sí? Que van a seguir hasta como hoy se veía, que van a llegar hasta la muscular de la mucosa. Entre las glándulas gástricas vamos a encontrar este tejido conectivo laxo, ¿sí? Como ven acá, tejido conectivo laxo que va a tener abundantes vasos. Esto se va a corresponder a lo que es la lámina propia, como habíamos visto hoy en la estructura de la glándula gástrica. Entre las glándulas gástricas vamos a encontrar justamente a la lámina propia de la mucosa, digamos. Es relativamente escasa
en este órgano, como pueden ver, muy poco se va a distinguir, digamos, pero nos va a ayudar a delimitar una glándula gástrica de la otra. Como podemos ver, a este momento podemos distinguir los distintos tipos celulares que vamos a encontrar en la glándula gástrica que yo hoy mencioné. Como habíamos dicho, las células que tenían una tinción sumamente eosinófila iban a ser las células parietales, como vemos acá. Entonces acá tenemos estas células parietales que van a estar teñidas de una forma eosinófila intensa debido a su gran cantidad de mitocondrias en citoplasma, lo que va a dar una afinidad por la eosina, justamente. Vemos que van a ser células, algunas de aspecto triangular, como en este caso, que van a tener el núcleo esferoidal, como ven acá, como se puede notar, ¿sí? Núcleo esferoidal son células bastante grandes y muy eosinófilas. También vamos a encontrar otro tipo celular acá, que van a ser estas células, que van a ser las células principales, ¿sí? Como ven acá. Y estas células principales, como ya se mencionó, van a estar teñidas sumamente basófilas debido a su gran cantidad de proteínas en citoplasma. ¿Ven? Pero su tinción es como una tinción basófila más pálida. A medida que vamos yendo hacia el fondo de la glándula, vamos viendo que va aumentando la cantidad de células principales. Como ven acá, las células principales es como que se van a disponer en conglomerados de células. Siempre vamos a encontrar muchas células principales juntas, como vemos acá. Y ven que las células parietales u oxínticas también se las puede decir, que son las más eosinófilas, van a estar como que más individuales, dispuestas de una forma más individual. ¿Sí? Ahí se puede evidenciar las células principales de las células parietales, como vemos acá. ¿Sí? Vamos a tener que las parietales van a ser entonces sumamente eosinófilas y las células principales van a ser sumamente basófilas. Volviendo a un menor aumento, una vista más panorámica, ¿sí? Vamos a tener que se va, bueno, repasando más que nada las capas del estómago. Vamos a tener entonces la mucosa, la muscular de la mucosa, que en este caso no me detengo a explicar la muscular de la mucosa porque realmente se nota de una forma muy escasa, pero vemos que está rodeando y en contacto con todo, o sea, en todo su espesor con la mucosa. Vemos como la muscular de la mucosa nos ayuda como a delimitar la mucosa de la submucosa. ¿Ven? En la submucosa, como ya dije, vamos a encontrar mucho tejido conectivo, ¿sí? Vasos. Vamos a tener luego la muscular externa, ¿sí? Que como podemos ver, los haces de fibras nos van a decir, justamente la disposición de los haces de fibras nos van a ayudar a distinguir la capa longitudinal externa, la capa circular media, como vemos acá, la circular media, la longitudinal externa, ¿sí? Y la oblicua interna, que en algunas porciones del estómago nada más se van a poder apreciar, como acá, por ejemplo, en esta zona, vamos a ver, estas van a ser fibras de la capa oblicua interna. La capa más gruesa, por decirlo así, va a ser la capa circular media. Y luego vamos a tener la capa longitudinal externa, como vemos acá. Y eso, más que nada, es el preparado de estómago teñido con la técnica de hematoxilina eosina.
Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Francisco Marsili, ayudante alumno de tercer año en la Cátedra de Histología y Embriología 2, y en este práctico me tocó dar el preparado de intestino delgado correspondiente al aparato digestivo, tenido con la técnica de hematoxilina de eosina. Cuando nosotros hablamos de intestino delgado, nos referimos que es la porción más larga del tubo digestivo, y si nosotros recordamos en la teoría, vamos a tener órganos que se encargan de digerir los alimentos, como el estómago, y a su vez vamos a tener órganos que se encargan de absorber esos nutrientes. En este caso, ese órgano que se encarga de absorber los nutrientes está representado por el intestino delgado, y si yo recuerdo de acuerdo a su división anatómica, va a estar dividido por tres porciones, una que corresponde al duodeno, otra que está representada por el yeyuno y otra que está representada por el ilion. Entonces, de acuerdo a su distribución anatómica, teníamos al duodeno representado por una primera porción, una segunda porción, una tercera porción y una cuarta porción. Finalizando la cuarta porción y llegando al ángulo de Treitz, el duodeno se va a continuar con el yeyuno. El mismo va a formar lo que son las asas intestinales. Una vez que forman las asas intestinales, va a finalizar con el ilion. La última porción del intestino delgado, representada por el ilion, va a desembocar en la válvula ileocecal. Entonces, una vez que nosotros hayamos hecho la distribución anatómica, hayamos dividido el intestino delgado en duodeno, en yeyuno y el ilion, lo primero que debemos hacer es o analizar cómo yo puedo obtener el preparado, cómo puedo hacerlo de la mejor forma para elegir esa porción que represente todo lo que yo quiero buscar. Y lo primero que debo hacer es seguir el siguiente procedimiento. Es decir, el preparado que yo voy a explicar próximamente va a estar representado por una porción del yeyuno y del ilion. Pero en este caso yo seleccioné una porción del duodeno únicamente como una forma representativa y a modo de ejemplo. Entonces, elijo la porción que yo quiero estudiar, en este caso esta porción del duodeno, y lo primero que debo hacer es hacer un corte transversal en esa porción que yo elegí. Entonces, una vez que yo hago un corte transversal, a modo de representación, voy a obtener esto, un cilindro de esta característica. Una vez que yo hago un corte transversal y obtengo esto, lo que debo hacer es hacer un corte longitudinal a lo largo de esa porción que yo elegí para realizar mi estudio. Entonces, ¿cómo obtengo el preparado? En primer lugar, un corte transversal de la zona de la porción que yo quiero estudiar. Una vez que obtengo esa porción, voy a hacer un corte longitudinal a lo largo de ese corte que yo obtuve previamente y luego voy a obtener esto a modo de representación. Desde el punto de vista práctico, este preparado va a estar teñido con la técnica hematoxilina-eosina y va a corresponder a una porción del yeyuno y del ilion. Pero para nosotros poder estudiar este órgano, primero debemos recordar que el aparato digestivo lo dividimos en dos partes. Una parte está representada por el tubo digestivo y otra parte está representada por las glándulas anexas. ¿Y por qué nosotros hacemos esta gran diferenciación? Porque todos los órganos que comprenden el tubo digestivo van a estar representados por características muy particulares de este tipo de órgano. En este caso, el intestino delgado corresponde a un órgano del tubo digestivo. Pero también tenemos a las glándulas anexas que las diferenciamos porque tienen otro tipo de características. Si nosotros recordamos a las glándulas anexas, por ejemplo, el páncreas o el hígado, estos órganos van a corresponder a los llamados órganos macizos. Si nosotros recordamos los órganos macizos, van a estar recubiertos por una cápsula de tejido conectivo denso, en la parte periférica del órgano, la cual esa cápsula de tejido conectivo denso se iba a infiltrar dentro del órgano, el cual nos iba a dividir en diferentes estructuras, las cuales correspondían a los lóbulos o lobulillos. Entonces, las glándulas anexas estaban recubiertas por correspondían a los órganos macizos, los cuales estaban recubiertos por una cápsula de tejido conectivo denso, el cual se infiltraba formando lobulillos. Pero el intestino delgado corresponde a una porción del tubo digestivo y automáticamente nosotros ya diferenciamos de lo que son los lóbulos y lobulillos y no vemos que está recubierto por una cápsula de tejido denso, el cual se infiltra.
Por eso nosotros hacemos esta gran diferenciación. Entonces, ¿qué característica tiene el intestino delgado? Porque todos los órganos del tubo digestivo corresponden a los llamados órganos por asociación de tejidos. ¿Y qué quiere decir esto? En este caso, el intestino delgado va a estar formado por diferentes tipos de tejidos que se van a asociar y van a formar el órgano. Acá, como por ejemplo yo le mostré en este cuadro, va a estar representado por la mucosa, el cual va a estar en contacto con lo que es la luz del órgano. Acá yo ya tengo la luz del órgano, y una vez que miramos esta porción, vamos a ver que se emiten evaginaciones hacia lo que es la luz del órgano. Y automáticamente vemos toda esta porción periférica que va a corresponder a la mucosa del órgano. Por debajo de la mucosa del órgano vamos a encontrar a la submucosa. Por debajo de la submucosa vamos a tener otro tipo de capa de tejido. Vamos a tener el tejido muscular, tenemos a la capa muscular, y luego tenemos a la serosa. Primero entonces vamos a hacer un recorrido preparado para ver este tipo de capas. Toda esta porción que corresponde a la mucosa del órgano, la submucosa por debajo de la mucosa, vemos toda esta porción de la mucosa, toda esta capa muscular, y a la serosa que va a estar en contacto con la parte externa del órgano. Entonces, una vez que nosotros hayamos hecho esta diferencia, siempre debemos recordar cuando estudiamos al intestino delgado, lo vamos a hacer en representación a la asociación de tejidos, diferenciando a la mucosa, a la submucosa, a la capa muscular y a la serosa. A su vez, si yo miro esta porción, toda esta porción va a estar correspondida por mucosa y la submucosa. Toda esta porción, que lo estoy señalando acá con el puntero del mouse, va a estar representado o va a corresponder a lo que se llama válvulas conniventes o de Kerkry. Y acá les puse en este cuadro, mucosa más submucosa, válvulas conniventes o de Kerkry. Al 4x entonces, a una vista panorámica, es necesario que recuerden las diferentes capas. Mucosa, en contacto con la luz del órgano, submucosa por debajo de la mucosa, capa muscular y la serosa que va a estar en contacto con el exterior del órgano. Una vez que nosotros hayamos analizado las diferentes capas que tiene el intestino delgado, hayamos visto toda la región de la mucosa, la submucosa, la capa muscular y la serosa, vamos a hacer un aumento al 10 para poder describir con mayor precisión todas las características que presentan este tipo de tejidos. Inmediatamente que nosotros hacemos el aumento, vamos a poder ver todo lo que es la región de la mucosa. Pero en realidad, ¿qué es la mucosa? La mucosa es la composición de diferentes estructuras. En este caso nosotros vamos a ver todas estas prolongaciones digitiformes que se proyectan hacia la luz del órgano. Estas prolongaciones digitiformes corresponden a las velocidades intestinales. Estas velocidades intestinales van a estar recubiertas por un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Pero nosotros, para poder ver los diferentes tipos celulares, a un 10x no lo podemos apreciar con la suficiente claridad. Para ello vamos a necesitar un 40x y lo vamos a ver próximamente. Pero a un 10x lo que yo quiero que identifiquen es la región de la mucosa, que está compuesta por las vellosidades intestinales, el epitelio superficial, y que inmediatamente por debajo del epitelio superficial vamos a encontrar la lámina propia o el corión compuesto por un tejido conectivo laxo. Ahora bien, para seguir viendo toda la región y las diferentes capas, vamos a ver la capa, la submucosa que se encuentra por debajo de la mucosa. Toda la capa muscular, la submucosa, acá seguimos viendo todas las velocidades intestinales, acá seguimos viendo la submucosa, todas las velocidades intestinales. Otra cosa muy importante que les quería mencionar es que dentro de las velocidades intestinales, una vez que nosotros absorbemos los nutrientes, es decir, digerimos y luego los absorbemos por medio de los enterocitos, que son las células realmente especializadas en absorber los nutrientes. Dentro de las velocidades y por el tipo de corte no lo vamos a poder ver, pero sí, prestan atención en el dedo índice, el puntero, tomando como punto de referencia esta velocidad, nosotros en la lámina propia o corión
encontramos lo que se llama un vaso pilífero, es decir, es un vaso linfático en el cual toma los nutrientes absorbidos por el enterocito y los lleva a la circulación linfática. De la circulación linfática pasa a la circulación venosa para su correspondiente distribución a todo el organismo. Ahora bien, nosotros en esta región, para hacer un repaso, en la mucosa vamos a ver las velocidades intestinales, el epitelio superficial, compuesto por un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes, por debajo de la lámina propia o el corion, y por debajo de la mucosa vamos a encontrar a la submucosa. Ahora bien, vamos a seguir analizando el preparado para ver qué otras estructuras podemos encontrar. En esta sección nosotros vamos a identificar por debajo de la mucosa a la capa muscular y nosotros inmediatamente distinguimos diferentes cosas. Acá vemos que la capa muscular está compuesta por diferentes elementos. Por una capa circular interna, que lo pueden ver en esta franja, y una capa longitudinal externa en esta dirección. Ahora bien, en mayor aumento se lo puede ver con mejor precisión la dirección que toman estas fibras, la capa circular interna y la capa longitudinal externa. Ahora bien, para seguir analizando el preparado, vamos a ver toda la capa muscular, vamos a ver la capa de la serosa en la parte periférica, seguimos analizando la capa muscular, la circular interna y la longitudinal externa. En esta región vemos también a la submucosa y también lo que yo les quería mencionar, pero que no se veía en este preparado por el tipo de corte, son los plexos nerviosos, que están compuestos por las células ganglionares encargadas del automatismo y el peristaltismo para que el movimiento y pasaje de los alimentos están siendo procesados, en este caso que están por ser absorbidos. Entonces, en la submucosa nosotros vamos a tener al plexo submucoso o de Meissner, y en la capa muscular se va a encontrar el plexo mientérico o el plexo de Auerbach. Ahora bien, vamos a ir recorriendo. Entonces, como a modo de repaso, que yo quiero que sepan, que el intestino delgado está compuesto por asociaciones de tejidos, los cuales están compuestos por mucosa, submucosa, capa muscular y la serosa. Ahora bien, para nosotros poder identificar los diferentes tipos celulares, vamos a tener que hacer un aumento al 40 por para poder estudiarlos con mayor precisión. Una vez que nosotros ya hemos hecho un 40 por, nos va a poder permitir no solamente poder describir el epitelio superficial, sino también los diferentes tipos celulares. Inmediatamente que nosotros hacemos una vista a este aumento, vamos a ver toda esta franja basófila, que si prestan atención al dedo índice del puntero, corresponde a los núcleos celulares correspondientes al epitelio superficial. El epitelio está compuesto por un epitelio cilíndrico simple con microvellosidades y células caliciformes. Si prestan atención, las células caliciformes no se tiñen con la técnica de rutina porque se lavan. Entonces, para ello se utiliza PAS positivo. Vean la relación núcleo-citoplasma. En este caso, los enterocitos, que son células cilíndricas, nos permiten hacer inmediatamente un análisis sobre este tipo de tejidos. Si ustedes recuerdan los diferentes tipos de tejidos, teníamos los epitelios planos que se utilizaban, por ejemplo, lo teníamos para el recubrimiento de la piel. En este caso, que un epitelio cilíndrico, vemos que la disposición celular están todas juntas. Presten atención, todos los núcleos están unos al lado del otro. Todo esto me indica, inmediatamente me hace pensar en la función del órgano. ¿Y cuál es la función del órgano? Absorber los nutrientes. Yo necesito una gran superficie de absorción, ampliar mi superficie de absorción con especializaciones de membrana, como son las microvellosidades, que si ustedes prestan atención al dedo índice del puntero, se ven las microvellosidades en la superficie apical del enterocito. A su vez, por debajo de los núcleos celulares vamos a encontrar a la lámina propia, pero lo que yo quiero que identifiquen en este caso es que la relación núcleo-citoplasma, si prestan atención a los núcleos, podemos apreciar que el 3/4 de toda la superficie de la célula está ocupado por el citoplasma y aproximadamente el cuarto restante de la célula está ocupado por el núcleo celular. Esta relación núcleo-citoplasma, es decir, 3/4 del citoplasma de la superficie y cuarto restante del núcleo, me hace pensar que todo el citoplasma está dirigido a la superficie apical
es decir, que me hace pensar que es una célula realmente especializada y que actúa sobre todo en el metabolismo de los macronutrientes. A su vez, esto también nos hace pensar en el concepto de polaridad, nos hace pensar que todas estas células están especializadas para aumentar la superficie de absorción. Ahora bien, para seguir recorriendo, vamos a ver toda la capa de tejido conectivo laxo. Si prestamos atención en esta zona, vamos a notar todas estas estructuras esféricas. En las velocidades intestinales corresponden a evaginaciones del epitelio superficial. Entonces, en esta zona, nosotros vamos a ver invaginaciones de la mucosa, que corresponden a las criptas de Lieberkühn. Invaginaciones del epitelio superficial, que corresponden a las criptas de Lieberkühn, que están formadas por las células madre y las células Paneth, pero como nosotros no lo podemos ver con este tipo de técnica, porque si nos ponemos a pensar, las células madre son las que dan origen a todos los tipos celulares, entonces es muy difícil poder distinguir entre los tipos celulares, en este caso, las células de Paneth y las células madre. Las células endócrinas no se ven con la técnica de rutina. A su vez, nosotros podemos hacer una gran diferenciación entre estas dos zonas. En este caso, vemos a la capa de tejido conectivo laxo y en esta parte a la capa de tejido conectivo denso. Esta capa de tejido conectivo denso me hace pensar que estoy en la región de la submucosa. Ahora bien, vamos a seguir analizando. Vemos que las evaginaciones corresponden a las velocidades intestinales y las velocidades que se invaginan hacia el interior del órgano corresponden a las criptas de Lieberkühn compuestas por estas estructuras cilíndricas que nosotros los podemos apreciar de esta forma. Ahora bien, para hacer un repaso, vemos el epitelio cilíndrico simple compuesto por los enterocitos, las células caudiciformes y las especializaciones de membrana compuestas por las microvellosidades. Es muy importante, ¿para qué me sirven las microvellosidades? ¿Para qué me sirven todas estas estructuras? Porque yo necesito, en este caso, el intestino delgado es un órgano especializado en la absorción de nutrientes. Entonces lo que yo necesito en este caso es ampliar la superficie de absorción. Si yo presto atención al dedo índice del puntero, vamos a ver las especializaciones de membrana correspondientes a las microvellosidades. Entonces, en este aumento al 40%, ¿qué es lo que yo quiero que identifiquen? Los enterocitos que recubren el epitelio superficial, las células caliciformes, las células endócrinas que no se ven, y las células de Paneth y las células madre que forman parte de las criptas de Lieberkühn, pero que no se pueden diferenciar completamente en este caso. Sin nada más que agregar, es lo único que quiero que recuerden, y muchas gracias por ver este práctico. Buenas tardes, me llamo Juan Cruz Rolando, soy alumno de quinto año de la carrera de Medicina y les voy a explicar el preparado de intestino grueso obtenido con la técnica de hematoxilina osime. Bueno, antes de empezar a hablar de lleno de la parte histológica de lo que es el intestino grueso, vamos a hacer un breve repaso anatómico. Como bien sabemos, el intestino grueso se continúa luego del intestino delgado y se une a través de este a partir de la válvula ileocecal. Si nosotros resecamos o sacamos el intestino delgado, vamos a ver que la válvula ileocecal se ubica a esta altura del órgano. Ahora, el intestino grueso consta de distintas partes o segmentos que van a tener sus respectivos nombres. Por un lado tenemos lo que es el apéndice vermicular, que es una porción del tubo digestivo que ustedes ya habrán visto en varios preparados para el estudio de distintos tejidos. Luego se continúa con el ciego, que es la porción que se une al intestino delgado y por donde se encuentra la válvula ileocecal. Luego se continúa por los distintos segmentos o porciones del colon, ya sea su porción ascendente, transversa, descendente, sigmoidea. Luego se continúa con el recto y finalmente finaliza en lo que es el canal anal. Ahora, en cuanto a la función del intestino grueso, este cumple la función de reabsorber agua y sales para de esta forma modificar la materia fecal y lograr que ésta se solidifique y sea más fácil a la hora de eliminarlo. Ahora bien, a la hora de que ustedes quieran estudiar este órgano o esta porción del tubo digestivo histológicamente, quiero que ustedes se imaginen esto de la siguiente manera. Ustedes saben de que es un tubo digestivo, por ende su visión, ahora quiero que vean mi cámara, van a ver de que el órgano o el tubo se ve de esta forma si lo estamos mirando desde arriba. Por ende, quiero que ustedes se imaginen, ahora vean el cursor del mouse, que se realice un corte transversal
de esta forma a esta altura de lo que es, por ejemplo, esta parte del colon ascendente. Cuando ustedes hacen un corte de esta forma, les va a quedar así el preparado, lo van a estar viendo desde arriba. Ahora, una vez que tienen el preparado, que lo tienen de esta forma, lo que quiero que ustedes se imaginen es un corte a esta altura como longitudinal, y van a ver de que este círculo que tienen se va a abrir y va a quedar como una hoja. Esa hoja es la que ustedes van a cortar en distintos pedazos para poder obtener sus cortes histológicos y luego pasar a lo que es o sea, luego para poder luego estudiarlo a la microscopía. Para finalizar el repaso, me gustaría hacer énfasis en 3 rasgos distintivos que tiene el intestino grueso a nivel macroscópico. Uno de ellos son las tenias del colon, que son estas bandas equidistantes, estrechas y gruesas que se ven en esta imagen y que ya habrán visto bien en el video que les mostré recién del programa de anatomía. Son 3 bandas que están formadas principalmente por la capa longitudinal externa de la capa muscular del intestino grueso. Luego tenemos también las austras, que son saculaciones que se forman entre estas bandas o entre estas tenias, y que se encuentran tanto solamente en el ciego y en el colon, como ven en estos casos. Son estas saculaciones que se ven en estos casos. Y por último tenemos los apéndices omentales, que son como proyecciones adiposas de la serosa que se ubican entre las tenias del colon. Así que bueno, para finalizar, ahora pasamos a lo que es la parte histológica. Bueno, comenzamos a ver nuestro preparado de intestino grueso en una vista panorámica al 4x, en la cual quiero que para empezar traten de ubicarse o se ubiquen en lo que es la luz de este órgano que la vamos a ver en esta parte. Ya comenzamos nuestra proyección. En este caso, como se trata de una porción del tubo digestivo, este también va a tener las 4 capas que componen a todo el tubo digestivo, o casi todo el tubo digestivo, que son la mucosa, la submucosa, la muscular y la serosa. Para empezar, me gustaría que vean la diferencia que hay entre esta mucosa, que se ubica acá, a diferencia de la mucosa que tiene el intestino delgado, que como ven en este caso, ven de que no tiene vellosidades, pero sí hay abundancia en cuanto a glándulas intestinales o bien las criptas de Lieberkühn, que como bien saben van a estar revestidas por un epitelio cilíndrico simple con células caliciformes, que luego vamos a pasar a un mayor aumento para ver con mejor definición estas células. Luego tenemos también la submucosa, tenemos una muscular compuesta por 2 capas, una circular interna y una muscular externa longitudinal, que en este caso la circular interna la vamos a ver de manera singular o longitudinal, y la externa longitudinal la vamos a ver de una manera transversal, que es por el corte que yo les había mostrado en el video previo. Así que esto es lo que quiero que ustedes queden, o que les quede de importante en una vista panorámica 4x. Primero se ubican en lo que es la luz del intestino, y ahí van desde la capa interna hacia la más externa, comenzando por la mucosa, luego se sigue por la submucosa, y luego se sigue por la muscular, que bueno, en este caso ya la vieron en la otra parte, y por último se continúa con la serosa. Así que ahora pasamos a un mayor aumento. Ahora vamos a pasar de una vista panorámica al 4x al 10x, para poder ver con mejor detalle cómo están compuestas cada capa que compone a este órgano. Pero nuevamente voy a insistir en que se vea en que repasen y que vean cómo están separadas las capas que la componen. Que en este caso tenemos la mucosa por un lado, que va a estar compuesta por su lámina propia y por su capa muscular de la mucosa. Luego tenemos la submucosa, y luego tenemos la capa muscular con sus 2 porciones, la porción circular interna y la longitudinal externa. La circular, como bien saben, es completa en todo su espesor, vamos a decirlo, y la longitudinal externa es la que está compuesta por las tenias del colon. Pasamos al 10x. Bien, como ven en este caso, pasamos al 10x, donde ya se ve con lujo de detalle cómo está compuesto la mucosa de este órgano, y en el cual vamos a hacer énfasis en la lámina propia, que tiene algunas características que la diferencian del intestino delgado, que en este caso, por ejemplo, tiene un GALT o tejido linfoide asociado a mucosas muy desarrollado,
en el cual vamos a ver en algunos casos, si ustedes ven el lugar preparado, que se pueden encontrar nódulos linfáticos. Y vamos a ver de que hay abundancia en cuanto a células caliciformes, pero en este caso se ven poco lo que son las células del epitelio, pero en realidad la diferencia es 1 a 1, o sea, hay tanto células caliciformes como células del epitelio, que en este caso es cilíndrico simple con las células caliciformes. Y esta línea que la vemos acá es la muscular mucosae. Así que quiero que vean con lujo de detalle cómo están compuestas las capas vistas al 10 por. En este caso, vemos las glándulas o las crestas de Lieberkühn con sus luces glandulares y lo que lo rodea, que es la lámina propia. Luego vemos la submucosa, cómo se ve con un poco más de detalle, y posteriormente, por último, pasamos a la capa muscular, donde hay que hacer una especial mención, en este caso, que se ve la capa, que entre las dos capas musculares, tanto interna como externa, vamos a encontrar estos sectores donde se ve con una coloración más pálida y donde hay muchos núcleos, que en este caso corresponde a los grupos neuronales que componen el plexo muscular de Auerbach, que luego vamos a pasar a mayor aumento del 40 por para ver con lujo de detalle tanto la mucosa, la submucosa y la muscular. Por último, vamos a pasar del aumento 10 por al 40 por en la parte de la mucosa para poder apreciar con mayor detalle el epitelio que componen las distintas glándulas. Como ven, en este caso lo que se ve que abunda son las células caliciformes que cumplen la función de producir la mucina, que lo que va a servir para proteger la mucosa del intestino grueso. A su vez también vamos a ver el epitelio que compone la célula, que es cilíndrico, simple, y a su vez en abundancia con las células caliciformes. Acá vemos, por ejemplo, los núcleos que componen cada célula. Ahora vamos a pasar a la muscular. Nos ubicamos en la unión entre las dos capas musculares, tanto circular interna como longitudinal externa, donde vamos a poder apreciar con mejor resolución las características de las distintas capas que, como saben, está compuesta por músculo liso. En este caso vamos a ver que la circular interna la vamos a ver de manera longitudinal, porque el corte, debido al corte que se realizó, y vamos a ver que la capa longitudinal externa, vamos a verla de manera transversal. Y a su vez vamos a ver con mejor detalle los grupos neuronales que conforman el plexo muscular de Auerbach. Vamos a ver en la siguiente, con mejor detalle también, nuevamente, la capa muscular. Como vemos aquí, vemos con detalle de que esta es la capa circular interna, debido a que los núcleos los vemos de manera alargada, por ende es un corte longitudinal, y en este caso vamos a ver de manera transversal el corte de la capa longitudinal externa. Y por ende, muchas gracias y espero que les haya servido.